Buenas tardes. En nombre de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, le damos la más cordial bienvenida a la sesión informativa para aplicar a las convocatorias de nuevos investigadores. Vamos a dar algunos minutos para que se conecten el resto. Nuevamente, buenas tardes. Como dijimos en el inicio, le damos la bienvenida en nombre de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación a esta sesión para que conozcan nuestros anuncios, base a las convocatorias y algunos requisitos que tiene la misma. Antes de iniciar la sesión, le informamos que este evento será grabado y subido posteriormente en nuestro canal de YouTube, que se llama Imagina TV. Durante la sesión van a también a poder escribirnos todas las preguntas que tengan y se van a estar resolviendo en el instante, o si no, al final de las presentaciones vamos nuevamente a abordar cada una de sus interrogantes. Durante la tarde de hoy me están acompañando también Yadira Batista, coordinadora del programa. También me acompañan Yadira Cano, jefa del departamento, y me presento. Mi nombre es Violeta Cumberbatch, que yo soy la directora de la Dirección de Desarrollo de Capacidades Científicas y Tecnológicas. Iniciaremos esta sesión conversando acerca del anuncio de la convocatoria y las bases. Para la misma nos acompañará Yadira Batista. Sí, buenas tardes, bienvenidos a todos. Voy a explicar inicialmente con lo que es el anuncio. Pero ese escribe. Sí, Yadira, si gusta, te puedo compartir la presentación. Ahí está. Ya voy. No, está muy bien. Te la voy a mandar, Violeta, porque no la veo aquí. La tengo, yo te la paso. ¿Ya la puedes ver? Sí. Bueno, vamos a ver todo lo que es el anuncio de la convocatoria del programa de apoyo de las actividades de ciencia y tecnología, convocatoria pública de nuevos investigadores e innovadores 2022, que está bajo la resolución de la Junta Directiva de la CENACYT número 01 del 13 de enero del 2022
Y esta resolución está en los documentos que están colgados en la página web de la Senacid. Lo primero que tenemos que saber cuando vamos a concursar en Senacid con nuestras propuestas es leer a quién va dirigido. En el caso de la convocatoria de nuevos investigadores e innovadores, va dirigido a estudiantes de nacionalidad panameña que hayan cursado sus 2 primeros años de licenciatura en el territorio nacional en una de las universidades acreditadas en la CONEUPA. Esa es una de las condiciones, y además de eso, que estén cursando un posgrado en el territorio nacional en una de las universidades acreditadas por la CONEUPA. El tercer requisito es que estén cursando estudios de doctorado. Pues uno de estos requisitos son los que ustedes van a preguntarse en cuáles de esos ustedes están encajando. Entonces sería, estén cursando estudios de doctorado en el extranjero e investigaciones en el territorio nacional y que estén vinculados a una institución en el territorio nacional. El objetivo de esta convocatoria es financiamiento o cofinanciamiento de las actividades que fortalezcan el ambiente de ciencia y tecnología para incentivar el interés por esta rama del conocimiento y para promover la formación de nuevos investigadores a través del apoyo para recursos directamente relacionados con su investigación en las áreas temáticas de la convocatoria. Luego que ya saben que pueden aplicar en el dirigido, ¿verdad? Entonces yo voy a elegir qué categoría de evaluación separada yo voy a aplicar. En la categoría A tenemos estudiante que haya cursado su investigador con grado de doctorado. En la categoría C, estudiantes que estén cursando estudios de doctorado en el extranjero e investigación en el territorio nacional y que estén vinculados a una institución en el territorio nacional. Una de las preguntas más frecuentes aquí es que si el tutor de su tesis es el que debe estar vinculado, no necesariamente. Nada más ahí lo que ponen como condición que se pone es que estén vinculados a un investigador con grado de doctorado. Por supuesto que debe ser del área temática a la que va a aplicar. Y las áreas temáticas a continuación son logística y transporte, ciencias agrarias, ciencias de la salud, preferiblemente enfermedades no transmisibles, medio ambiente y cambio climático, hidrología y recursos hídricos, energía, ciencia de los alimentos, ciencias básicas y matemáticas, sociología, economía y ciencias políticas, educación, historia, antropología, arqueología, ingeniería y ciencias tecnológicas e industria 4.0. Los montos de adjudicación para estas categorías tenemos que para la categoría A de estudiantes de licenciatura es de 15.000 balboas. Para la categoría B, el monto de adjudicación para posgrado es de 20.000 y la categoría C, el monto adjudicado para los de doctorado están en $20.000 también. Para esta convocatoria, los beneficiarios deberán incluir un administrador de fondo, el cual debe ser una persona jurídica. No hay más limitante que debe ser una persona jurídica, que es el que le va a administrar los fondos a ustedes. Antes, en las anteriores convocatorias, podía ser estudiante. En esta tenemos como condición que es un administrador de fondos que tenga una personería jurídica. Los plazos para la recepción de la propuesta, la fecha de apertura de esta convocatoria fue el 28 de junio del 2022 y el plazo de entrega de las propuestas el 26 de julio del 2022 hasta las 3 p.m. Después, a las 3:01 ya no se aceptan propuestas. Es hasta las 3 p.m. Una de las informaciones relevantes, los criterios de selección, detalles e instrucciones sobre la naturaleza del programa están descritos en el reglamento de convocatoria disponibles en la web de la Senacid y en los documentos anexados a la convocatoria. Es importante que por lo menos le den una revisada al reglamento, sobre todo donde es el contrato y donde pertenece el programa de apoyo, para que ustedes vean las condiciones que tenemos.
Recuerde llenar el formulario que se encuentra en el sistema Link, que eso lo vamos a estar viendo de último, que es donde usted van a ingresar todos sus datos con todos los anexos de la propuesta. No se aceptan entregas impresas de la propuesta. Es responsabilidad de ustedes y no de la CENACIT asegurarse que la propuesta entregada esté completa con todos los requisitos que se le van a estar leyendo ahora, que cumplan con el dirigido, que cumplan con la categoría y que cumplan con todo lo que tenemos en las bases. Y su fiabilidad e integridad, así como la compatibilidad de los programas en que haya sido almacenada para su debida presentación y verificación. Además, que se haya revisado dentro del plazo previsto. La confirmación de recepción se hará a través del envío de un código de propuesta que se asigna para la convocatoria. Para más información, usted puede escribir al correo ni@cenacit.gov.pa. Ahora vamos a entrar en las bases de la convocatoria, que no son más que los requisitos que debemos hacer para poder presentar nuestra propuesta. Dice que el plazo máximo de duración del proyecto es de 18 meses. O sea que mi propuesta debe tener un cronograma hasta 18 meses. Si me hacen la pregunta, pues si muchos hacen la pregunta antes de los 18 meses, puede ser un año, pero se les recomienda siempre que utilicen los 18 meses, porque de ser adjudicada su propuesta, ustedes pueden entregar antes todos los informes y no hay ningún problema. Pero con los 18 meses pueden estar más seguros que se pueden completar tanto las compras como el desarrollo de la misma. Además de eso, se recomienda que las actividades a desarrollar se planifiquen para 2 meses aproximadamente después de la fecha de cierre de la convocatoria. Los requisitos para participar en la convocatoria: todos los proponentes deben adjuntar los siguientes requisitos, los siguientes documentos. El número 1 es el formulario de la propuesta, que está en línea dentro de los documentos que están tendidos en la convocatoria, y este lo vamos a revisar de último en la presentación. El plan de trabajo, que es todo lo que es el proyecto en sí, lleva un máximo de 30 páginas, puede ser menos de 30 páginas, y eso va a estar desde la portada hasta lo último que vamos a ver en la siguiente página. Entonces, este plan de trabajo debe llevar una portada, que es la primera página, y debe incluir el título de la propuesta, el nombre del estudiante, el del investigador tutor y del investigadores asociados, si lo tiene. Si no lo tiene, no hay que ponerlo, y el tiempo total de ejecución de la propuesta en meses, que debe ser igual al total de meses que tiene la ejecución del cronograma, que ya lo hablamos adelante, que puede ser hasta un máximo de 18 meses, y el monto total, que debe ser igual al que ustedes van a colocar en el presupuesto, y debe indicar si es una tesis o es parte de una línea de investigación. Eso es lo que debe llevar la primera hoja. Luego va el índice general de documentos, que es con toda la recopilación que tienen después de esto que vamos a leer. Viene el resumen ejecutivo, máximo una página. Los antecedentes de la propuesta. En esta sección deberán colocar las actividades previamente realizadas que guarden relación con el proyecto propuesto. Bueno, este tema fue ampliamente visto en otros webinars que hemos hecho de proyectos, así que ya ustedes saben qué significan los antecedentes. Tenemos luego la justificación de la propuesta, que es indicar la importancia del proyecto y por qué es necesario. Los objetivos generales y específicos. La metodología, explicar cómo lo va a realizar, cuándo, y el recurso humano con el que contará. Beneficios y principales beneficiarios. También tienen que poner pertinencia de la propuesta en el ámbito nacional o internacional. Los productos o resultados a alcanzar, que son muy importantes, y los productos o resultados deben responder a los objetivos específicos planteados, que eso lo vamos a revisar más adelante con el cronograma
de la propuesta, dentro de su propuesta. Los productos deben ser concretos y medibles durante la vigencia de la propuesta. En la categoría de evaluación A y B deben entregar tesis. Eso es un requisito, o sea que lo deben de colocar en lo que es publicación y difusión de los resultados. En la categoría de evaluación C deben entregar el artículo científico publicado. Eso debe ir colocado en publicación y difusión. Los colaboradores de la propuesta indicar en esta sección el aporte específico al proyecto y dedicación al proyecto en horas semanales de cada uno de los investigadores, si lo tienen, si no lo tienen, no hay que colocar nada, y del tutor. Ahora vamos a ver ese formulario y luego la estrategia de divulgación que debe incluir las actividades y medios que se van a utilizar, que se utilizarán para comunicar los resultados del proyecto, incluyendo la tesis, como le mencioné, o un artículo publicado. Las referencias bibliográficas también tienen que colocarlo. Eso es parte de uno de los, se me corrió, pero eso es parte de uno de los requisitos. Referencias bibliográficas actualizadas utilizando el formato APA y deberá ser relacionado al tema de la propuesta y de bibliografías más recientes. Eso es muy importante. Consideraciones especiales solamente si aplica, que es cualquier tema que consideren relevante que no esté descrito en los anteriores mencionados. Y como le decía, el cronograma y presupuesto, justificación de los gastos, es utilizar los rubros de gastos permitidos según la categoría de evaluación separada a aplicar, que lo vamos a ver más adelante, y no debe exceder el monto establecido en la categoría que aplica. O sea que si aplico en la A, tengo que colocar hasta $15,000 y si aplico en la B y C, hasta $20,000. Es obligatorio utilizar el formato adjunto en los documentos de la convocatoria, que eso vamos a explicarlo ampliamente cómo lo van a realizar. El cronograma y presupuesto y justificación de los gastos debe estar relacionado con las actividades planteadas en la metodología y es obligatorio realizarlo por cada etapa, etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Creo que no se vino el... Hay un... Violet, tú usaste este es el... Bueno. En la 3, hoja de vida del estudiante y del investigador tutor. O sea que nada más tienen que poner la hoja de vida del estudiante y del investigador tutor. Si tienen colaboradores, esa no la tienen que colocar. La constancia de estudios. En la categoría A y B, entregar recibo de matrícula que evidencie que realicen estudios en una de las universidades acreditadas por el CONEAUPA. Muchas veces no le entregan recibo, pero tienen una constancia, eso es válido. La categoría C, entregar constancia que evidencie que están realizando estudios en el extranjero, donde se identifique el año en que cursan y la constancia de la institución nacional que apoya la investigación en el territorio nacional. Es muy importante que lean detenidamente lo que necesitan de la constancia de estudios. El punto 5, certificación de revisión de propuestas por el investigador tutor. Aquí hay un formato adjunto en los documentos de la convocatoria donde el profesor, el tutor, tiene que llenarlo y seleccionar los datos que allí se les pide. En la carta aval del lugar donde se desarrolla la propuesta, que no necesariamente tiene que ser el administrador, también deben utilizar un formato que está adjunto en los documentos de la convocatoria. Solamente es llenar el formato, ¿verdad? Y luego entonces guardarlo y adjuntarlo donde le van a explicar ahorita en el link del formulario. El paz y salvo de la cena, sí, del estudiante y del tutor. Aquí son 2 documentos y también deben utilizar el formato adjunto en los documentos de la convocatoria. Solamente deben ser firmados y adjuntados en la propuesta.
O sea que, pero hay una parte donde tienen que llenar sus datos, lo llenan y lo firman. La copia de la cédula del estudiante, solamente del estudiante, es copia de cédula del estudiante. La 9, colaboradores de la propuesta y firma del estudiante y tutor, utilizando el formato adjunto en los documentos de la convocatoria. Solamente debe ser llenado, firmado y adjuntado en la propuesta. El número 10 es muy importante, que es la parte del administrador de fondo, que debe ser una persona jurídica, el cual debe anexar una carta de aceptación para la administración de los fondos. Igual está el formato, solamente lo tienen que llenar y firmar y adjuntar. El certificado de registro público actualizado. Además de eso, el formulario de paz y salvo de la CENACYT firmado por el representante legal, es el mismo formato que ustedes utilizan del estudiante y del tutor, solamente que debe ser llenado, firmado y adjuntado en los documentos de la convocatoria. Y la copia de cédula del representante legal. O sea que el administrador de fondo tiene 4 requisitos muy importantes que deben de adjuntar. Recordemos que es responsabilidad del estudiante o del proponente colocar todo lo que se les pide en las bases, porque de no ser así, el reglamento nos dice que no podemos dejar pasar a evaluación de la propuesta. Las condiciones necesarias en el anexo 4 del programa de apoyo de ciencias y tecnología, que se encuentra en la resolución número 01 del 13 de enero, dice que las condiciones necesarias, la propuesta debe cumplir con las siguientes condiciones: ser propuestas consistentes con los objetivos de la convocatoria y ser propuestas de ciencia, tecnología o innovación. Los rubros de gastos permitidos son muy importantes porque ustedes los van a utilizar dentro del presupuesto y solamente le va a contemplar los números que allí se colocan. Este tema lo vamos a revisar ahorita cuando vamos a hacer el llenado del formulario del cronograma y de presupuesto. Pero es importante que ustedes sepan que eso está en la resolución de la Junta Directiva, que está dentro de los documentos de la convocatoria, en el artículo 50. En el artículo 50 te detalla claramente qué es el numeral 1, cuál es el numeral 2, cuál es el numeral 3, todos los números que allí aparecen por cada categoría. Aquí lo que vemos es que la categoría A y B aplican los mismos numerales, que es para posgrado y licenciatura. Para la categoría C aplican otros numerales, o sea que nosotros debemos enfocarnos en los numerales que aplica a la categoría que estamos aplicando. Ustedes cuando leen abajo de los numerales, ustedes van a leer limitantes. Aquí lo que dice que el numeral 1, referente a equipos, maquinarias e insumos, en el caso de adquisición de equipos debe ser incluido en el inventario de la universidad o centro de investigación, a excepción de la computadora adquirida para el estudiante no investigador previamente aprobado por la CENACYT. Es muy importante que sepan de que no es que nosotros le compramos la computadora, es solamente si el proyecto lo amerita, como lo dice ahí, porque dice previamente aprobado por la CENACYT, y eso queda para el estudiante. Entonces, cuando vemos el numeral 3, también dice que cubre el pago de servicios para uso de equipo o análisis de las muestras. Es muy importante que vean las limitantes en la parte de abajo cuando están haciendo su presupuesto, para que vean qué no les está cubriendo, qué sí les está cubriendo, y así lo puedan entonces desarrollarlo bien. El cuadro de puntaje con los rangos de valoración del potencial de la propuesta, bueno, esta es la manera como lo van a evaluar los evaluadores en línea, ¿verdad? De 1 a 3.4 bajo potencial, de 3.5 a 4.4 buen potencial y de 4.5 a 5 alto potencial. Es muy importante que ustedes sepan que el formulario de evaluación se encuentra dentro de los documentos de la convocatoria. Ustedes lo pueden revisar y
y pueden revisar los puntos que contemplan cada evaluación de los evaluadores y para que puedan reforzar su propuesta. Pues la forma de entrega, lo hablamos hace un rato, debe ser escrita en idioma español y la documentación adjunta que no esté en idioma español podrá ser presentada en traducción simple. Sin embargo, de ser seleccionado al momento de la adecuación del plan de trabajo, estas traducciones deberán ser presentadas por un traductor público y autorizado, y recordemos que no recibimos propuestas impresas. ¿Dónde y cómo obtener información? Bueno, ya lo leímos, es en ni@cenasi.gov.pa, y otras informaciones relevantes es que la Cenasi se reserva el derecho de no adjudicar ninguna propuesta a la que fueron recibidas no cumplan con los criterios y calidad esperados o las circunstancias presupuestarias impidan la adjudicación. Deben revisar en la resolución de la Junta Directiva que aprobó el reglamento, es muy importante, y tomar en cuenta si su proyecto lleva comité de bioética. Dice que existe el artículo 49 que te da 60 días calendarios contados a partir de la publicación de la lista de los resultados para poder entregar tu comité de bioética. Es muy importante que lo sepa, aquellas propuestas que necesitan comité de bioética. Una vez tendida la lista, pasado la adecuación del plan, ustedes deben de someter su proyecto al comité de bioética, si no lo han hecho. Gracias, Yadira. Sí, ahora vamos a pasar a ver, como les mencionó Yadira, vamos a hablarles un poco sobre el cronograma, el presupuesto y cómo nosotros le hemos diseñado un formato para que ustedes puedan utilizarlo y relacionar fácilmente los objetivos con los objetivos que tienen en su proyecto, con las actividades y los montos que necesitan para ejecutarla. Primero vamos a pasar a ver los rubros de gasto permitidos por cada una de las categorías. Como ustedes pudieron ver en las bases de la convocatoria que les mencionó Yadira, la categoría A y B mencionaban una serie de rubros. Es importante que ustedes los conozcan e identifiquen claramente cuando ustedes hablan de equipo, maquinaria o insumo. Bueno, tengo que utilizar el rubro número 1. Cuando quiero hacer un gasto, por ejemplo, que necesito contratar una persona que me ayude para ir a hacer las colectas, o un técnico que me ayude para, no sé, correr o hacer la parte estadística del proyecto, bueno, yo voy a necesitar hacer un subcontrato. De igual manera, voy y hago un viaje de campo, pero el viaje de campo necesito incluir algunos gastos de alquiler de lancha, necesito incluir la parte de los viáticos, tanto del nuevo investigador como de las personas que lo acompañan a hacer las colectas, entonces utilizo ese rubro. Yo le voy a hablar más en detalle más adelante de ellos, pero es importante que ustedes conozcan que para la categoría A y B tienen equipos, recursos bibliográficos, materiales de consumo, pagos de servicios de equipo, análisis, muestras. A veces necesitan contratar estos servicios en algunos centros de investigación o necesitan mandarlos afuera. Este es el rubro que necesitan utilizar. De igual manera, los tutores piensan de que hay que darle, por ejemplo, algún apoyo adicional al estudiante, al nuevo investigador, para que pueda tener la movilización diaria, para que pueda tener para algunos gastos que no están contemplados en la convocatoria. Entonces utilizan el número 4, que se llama recursos humanos, incentivo para el personal del proyecto, pero tomando en cuenta que esto tiene una limitante, es hasta el 10% del monto total de la propuesta. De igual manera tienen nuestros contratos de servicios, las capacitaciones a corta duración y certificación. La convocatoria también tiene una limitante en este rubro que es solamente destinado para el estudiante. Inscripciones o matrículas en eventos científicos. De igual manera, tiene viajes de campo, permiso de trámites gubernamentales, viáticos parciales o totales, y eso lo vamos a utilizar y ahora vamos a ver cómo se calcula.
pero si ustedes ven, dirán, bueno, hay una confusión, o lo puedo incluir en viajes de campo, lo voy a hacer en viáticos parciales. Cuando ustedes solamente van a hacer una movilización en el mismo lugar donde ustedes residen, pueden usar los viáticos parciales. Si solamente necesito para movilizarme en el mismo lado donde resido, entonces utilizo el número 19, que es gasto de transporte, porque no voy a involucrar alimentación. Tienen la parte de publicación y difusión de los resultados, que esta convocatoria también tiene la limitante de que lo pueden utilizar para hacer la difusión de los resultados de su investigación en el territorio nacional. Tenemos los gastos de operaciones no dispensables, aquellas cosas que no estaban contempladas en ninguno de los otros rubros, que tienen que estar plenamente justificadas y que sean imprescindibles para alcanzar los objetivos del proyecto. Y por último, como les dijo Yadira, la convocatoria exige un administrador de fondos. En caso de que el administrador de fondos les cobre, tienen hasta un 10% del monto total para poderles pagar. En la categoría C hay menos rubros. El 1, 2, 3 son igual que el anterior, no incluye recursos humanos, porque aquí estamos hablando de un estudiante que ya está en el extranjero y lo que viene es a nuestro país hacer la parte de hacer sus colectas o hacer su viaje de campo. Bueno, para toda esa movilización que necesita el país, tiene dos rubros. Uno, que es el viaje de campo, para cuando va a un área lejana o al mismo campo a hacer sus colectas, y los viáticos parciales ya para la parte de viático de movilización que necesite tener en los días que está en el país. El tema de la publicación y difusión, en este caso, si necesita asistir a un congreso nacional o si necesita, por ejemplo, hacer una sesión, de igual manera en la A y en la B lo pueden hacer una sesión para presentar sus resultados, la pueden poner en la 22. Gastos de operaciones no disponibles y los gastos administrativos. Como les indicó Yadira, nosotros toda la convocatoria, para poderlos apoyar un poco, hemos diseñado una serie de formatos que son de uso obligatorio para tener la información recabada de la misma manera. En esta convocatoria hemos unido el cronograma y el presupuesto, un poco viendo algunas observaciones que nos había hecho el comité evaluador y también para apoyarlos a que tengan un hilo conductor entre lo que están haciendo. Como pueden ver, aquí yo les estoy reflejando la primera etapa, luego vamos a ver la segunda y la tercera. Esto es un ejemplo sencillo. Ustedes van a iniciar llenando en la parte de arriba el objetivo general, que ya una vez que ustedes elaboraron todo el plan de trabajo de su propuesta, ustedes solamente copian y pegan. Debe coincidir el objetivo general que colocan en el cronograma con exactamente el mismo que establecieron en la sección de objetivos generales y específicos. Luego toman en la primera etapa y colocan el objetivo 1 y 2. Ustedes pueden colocar, si su propuesta tiene 2, 3, 4 objetivos, ustedes tienen que identificar cuáles son los que se van a realizar en la primera etapa y cuáles se van a realizar en la segunda etapa. En mi ejemplo, yo solamente puse el objetivo 1, en este caso es determinar la biodiversidad. Como ustedes saben, ustedes al momento de redactar su plan tienen su metodología y esa metodología consta de una serie de actividades que ustedes van a realizar. La primera que está reflejada aquí en este ejemplo es administrativa, que es en el caso de comprar los insumos, equipos y materiales, y lo coloqué más que nada porque yo tengo que justificar mi presupuesto. Luego está la actividad de colecta de las especies, luego está el tema de la identificación de las especies, está el reconocimiento al nuevo investigador. Todas esas actividades que ustedes realizaron le da como producto el mapa de ubicación, porque aquí yo quería determinar la biodiversidad, el mapa de la ubicación de las especies y su identificación. Puede ser que dos actividades le den un producto y otras dos otro producto. Eso es válido. O sea, pueden agrupar las actividades para poder indicar un solo producto, uno o varios productos. Ya identificado esto, entonces voy a ver, ok, para esta actividad, ¿qué yo necesito adquirir o en qué gastos voy a incurrir para realizarla? En el caso de mi primera actividad, era la compra de los insumos de equipos y materiales de consumo. Yo necesitaba comprar un GPS para ir a ver y hacer la identificación del área y poder determinar en qué punto estaban esas especies.
Luego está la parte de los insumos. Importante, en los insumos ustedes nos van a colocar reactivos para realizar tal operación. En otros, por ejemplo, en otros tipos de proyectos nos ponen, no sé, reactivos para hacer una corrida de X o Y situación. Lo importante no es que nos tienen que desglosar todos los reactivos que van a utilizar, sino en cuáles son, cuál es la acción o la actividad que usted va a hacer. Y esto debe coincidir con lo que usted ya plasmó en su metodología. Ustedes nos colocan el monto total y al lado nos ponen, bueno, necesito comprar estos reactivos para hacer la colecta, para hacer la georreferenciación, en este caso que yo les estaba presentando. O sea, que estos equipos y estos insumos van a ser necesarios para hacer tal actividad. Puede ser que ustedes necesiten comprar, por ejemplo, un libro. Bueno, eso va en recursos bibliográficos. Necesitan comprar, no sé, cristalería. Ustedes nos colocan aquí en material de consumo la cristalería que necesitan. Los materiales de oficina, de igual manera, si necesitan hoja, tóner y demás. Y lo que hacen es, nos colocan al lado porque necesitan comprarlo. Al final, este cuadro debe reflejar fácilmente, o se debe evidenciar fácilmente las actividades que ustedes están haciendo con lo que ustedes están gastando. Y deben de irse relacionando. En este caso, la persona iba a hacer colecta. Ella iba a necesitar hacer viajes de campo. Y para realizar el viaje de campo también necesitaba contratar un guía y necesitaba contratar ayudantes. Bueno, la guía y los ayudantes se colocan en la parte de subcontrato de servicio personal, de servicio o personal no disponible. Y en la justificación ustedes nos van a poner, bueno, voy a contratar un guía, lo voy a contratar, importante que nos digan por qué cantidad de tiempo lo van a contratar. Por 7 días, voy a contratar a una persona que nos ayude, o a 2 ayudantes para ir a identificar los puntos, para estar haciendo la colecta. O sea, todas las actividades que él va a hacer nos los colocan allí. Necesito cruzar un río y necesito para eso contratar una lancha. Bueno, voy a hacer una contratación de transporte de lancha. Y eso va a ser un subcontrato. Como muchas veces nos han preguntado, es que el lanchero no tiene un recibo. No, ustedes hacen una nota, la persona le firma, le toman foto a la cédula y después ustedes la imprimen cuando vienen y tienen que asegurarse que la persona haya firmado igual que su cédula. Viajes de campo, igual manera. Nos pueden decir, bueno, vamos a ir 4 días de colecta, vamos a ir tantas personas. Les voy a enseñar rapidito cómo pueden hacer un cuadro que fácilmente ustedes pueden sacar el monto y luego trasladan el total al cuadro. Pueden indicarnos, si ustedes ven, no necesitan tener un orden. Todo esto yo usé el rubro 1, 2, 5, 8 y ahora uso el 4 porque voy a justificar el apoyo que va a recibir el nuevo investigador durante esos meses que va a estar trabajando en el proyecto. Por último, debo de colocar en cada etapa el informe que le voy a entregar a la CENACYT. Ese informe es importante que venga revisado y aprobado por su tutor. Debe contener una nota que diga, he revisado y aprobado el informe, tanto el financiero como el técnico. Y ese informe que ustedes nos están entregando debe de recoger no solamente, bueno, hice esta actividad y tengo todas estas actividades y hice este producto, sino las principales conclusiones que ustedes tienen de sus actividades y en base también a su objetivo específico al cual ustedes están respondiendo en esta primera etapa. Luego les hice, a ver, el ejercicio con una segunda etapa, lo voy a mencionar así muy encima. Si ustedes ven, sigue el mismo patrón, el objetivo 2, la actividad, el producto y por último lo que tenemos aquí son los gastos. Por ejemplo, en este yo puse todo el gasto administrativo, lo puse en la segunda etapa. Sin embargo, muchas instituciones les piden de que los tengan el proporcional de la primera etapa y luego el proporcional de la segunda etapa. Lo importante es que si lo dividen en 2 etapas,
en ninguno de los casos la suma supere el 10% del total de la propuesta. Ustedes pueden tener actividades como la parte de publicación y difusión, donde pueden participar en congresos. Cuando van a poner en la justificación participación de congreso, pongan participación de congreso de carácter científico, como muchas veces nos han puesto, bueno, voy a participar en el congreso de APANAC, y resulta ser que por algún retraso que tuvieron en sus actividades, no tienen los resultados para presentar en el congreso. Y solo eso nos genera tener que hacer una adenda. Entonces, por lo general le damos como recomendación que ustedes indiquen que van a participar en un congreso de carácter científico o de innovación o tecnológico, y de allí nos coloquen como, para nosotros tener como una métrica de comparación en el cual ustedes están sometiendo para participar. Recuerden, como les mencionó Yadira, la categoría 1 y 2 tienen que entregar, la A y la B tienen que entregarnos la tesis. En algunos casos también los tutores, viendo cómo es la dinámica de trabajo, cuando están elaborando o acompañándolos a ustedes en la elaboración de sus propuestas, les indican que pueden presentar un artículo científico. Sabemos que eso tiene un monto o un gasto. Ustedes pueden generar, pueden incluir ese gasto allí, que es la parte de someter el artículo científico a revista indexada. Para poder entregar esa etapa, si lo colocan, solamente lo tienen que someter y que se vea reflejado el pago. Aunque no tengamos la factura, nos las entregan después. Y al final, cuando ya es publicado, aunque se hayan pasado los 18 meses, siempre les agradecemos que nos hagan llegar la publicación. Ustedes van a cumplir hasta donde dice el producto, someter el artículo a la revista. Y por último, van a tener una tercera etapa, que es la etapa en la que se le hace el reconocimiento al tutor por estos 18 meses de acompañamiento. Importante, la convocatoria dice que este reconocimiento se le dará al tutor siempre que se haya cumplido con los entregables de manera oportuna. ¿Esto qué quiere decir? Que se haya entregado en tiempo. Puede ser que un proyecto se retrase y lo entendemos. Lo que tienen que hacer el tutor y el estudiante es reunirse, evaluar realmente cómo va el avance del proyecto, ver si el impacto que están teniendo es por causas externas a ustedes que no pudieron controlar. Eso lo justifican y nos los hacen llegar para solicitar una adenda. Inmediatamente nosotros procesamos la adenda después de haber sido evaluado. Esta adenda se debe de solicitar para cada una de las etapas. No deben de pensar que como el proyecto tiene una duración de 18 meses, si yo me demoro 2 o 3 meses en entregar la primera etapa, todavía estoy en tiempo. No, los tiempos se miden por etapa. Por eso es que ustedes ven que nosotros les pedimos que todo el ejercicio lo hagan por etapa y el informe lo entreguen por cada una de ellas. Así que es importante que ante cualquier retraso, 2 meses previo, o 3 sería lo ideal, pero 2 meses previo a que se venza la etapa, ustedes hagan una evaluación de cómo van en la ejecución de cada una de las actividades, siguiendo su metodología, porque una vez aquellos que se beneficien de la propuesta, se les hace llegar una serie de formatos para entregar el informe de cada etapa y cómo ha sido el desenvolvimiento con respecto a la metodología planteada. Entonces, sí es importante que ustedes hagan esa evaluación y nos las envíen. Les hicimos aquí un pequeño ejemplo de cómo pueden ustedes hacer fácilmente el cálculo de los viáticos. Como les dije, aquellas personas que van a hacer viajes de campo monitoreo lejos del lugar donde ustedes radican y que necesitan ir, por ejemplo, al interior, entonces ustedes tienen que evaluar qué realmente son los gastos en los que ustedes van a incurrir. Si van a incurrir en, por ejemplo, un subcontrato, ya sea de un carro, de una lancha o de lo que sea, ustedes lo colocan aquí y ya eso me indica, ok, no lo puedo hacer por viático porque voy a tener otros gastos relacionados. Entonces pongo el viático. Para hacer el viático contemplo el hospedaje, la alimentación y el transporte. Todo eso lo sumo y
y lo coloco. Bueno, un día de colecta me representa el desayuno, que son 4 balboas, el almuerzo, que son 6, la cena, que son 6, y el transporte ida y vuelta, que son 10. Me voy a quedar a dormir. Ok, el hospedaje son 84. Si ustedes ven el formato que le subimos de presupuesto y cronograma, en la parte de abajo contempla lo que es la tabla de viáticos del Estado, que es la que nosotros utilizamos para otorgar en la sección de viáticos. De igual manera, puede ser que ustedes cubran el viático para ustedes, para los ayudantes, como lo teníamos en las etapas. Puede ser que haga colecta en la etapa 1 y colecta en la etapa 2, pero se diferencian los días. Si ustedes vieron, aquí puse 4 días y aquí puse 3. En esos detalles lo tienen que ver. Y donde está la justificación, la columna de justificación, tengo que ser muy claro. Vamos a estar 3 días, de los cuales son 2 noches, son 3 noches. Entonces, esas cosas nosotros las utilizamos para verificar que el cálculo esté bien establecido, haya sido bien hecho. Luego tenemos la condición de que, ok, voy a hacer mi proyecto, realmente no necesito una gira de campo. Entonces, pero sí voy a estarme movilizando en la ciudad. Por ejemplo, resido en la ciudad y me voy a estar movilizando para hacer tomas. Nosotros tuvimos algunos proyectos que iban al casco antiguo y hacían durante todo el día tomas, hacían colecta de datos. Importante es que la tabla de viático también indica ciertas horas que ustedes tienen que tomar en cuenta. Antes de las 8, si empiezo, sí tomo en cuenta el desayuno. Después de las 8 no lo tomo en cuenta, así que si voy a hacer de 8 a 4, nada más se le incluye el almuerzo. Pero voy a hacer colectas en la mañana muy, muy temprano, entonces incluyo desayuno, almuerzo, el transporte de ida, que son 5, el transporte de vuelta, que son 5 más. También, ok, voy a hacer colectas tarde-noche, entonces me paso después de las 6, también puedo incluir la cena. Entonces, 6 de almuerzo y 6 de cena. Esa sería la condición de ese tipo de proyectos. Hemos tenido otros proyectos que simplemente lo que necesitan es tener fondos para movilizarse un rato en la mañana, por ejemplo, ir al mercado a hacer una compra de pescado o ir a una institución a colectar cierta información y nada más necesitan movilizarse. Bueno, entonces utilizan el rubro 18, que es transporte en el área de residencia, y lo que consideran son $5 de movilización de ida y 5 de vuelta. Esos serían como los casos que ustedes pudieran tener o que les pudiera crear confusión al momento de hacer su presupuesto. Entonces, en resumen, si los gastos involucran mucho más allá de un viático y voy a estar haciendo unas colectas de campo en un área distante al lugar donde yo resido, es preferible que utilicemos viajes de campo. Si las voy a hacer cerca del área donde resido, pero tengo que incluir por las horas que voy a estar trabajando, alimentación y transporte, utilizo el 18. Y si nada más voy a hacer movilización, es el 19 en transporte, no es el 18, es el 19. Eso lo tienen, si ustedes ven en el cronograma, está clarito en la parte de abajo. Para recordar algunos lineamientos que le indicó Yadira, siempre vean la categoría en la que ustedes están aplicando con los numerales que están viéndolo. En el reglamento está en el artículo 50. Como les mencioné, el 10% solamente puede ser utilizado para apoyar al estudiante. Al tutor, si su institución se los permite, ustedes pueden recibir el tutor por el apoyo que le dieron al estudiante, por entregar y dar los entregables de manera oportuna y en el tiempo establecido en el cronograma. Al finalizar, entrega un informe de ese apoyo, donde indica el apoyo y los logros que pudo alcanzar con este nuevo investigador. Y una vez que nosotros recibimos ese informe, le tramitamos el pago de los 1.000 balboas. Tenemos el tema del gasto administrativo. No, en ninguna condición se puede superar del 10%. Solo damos para este programa el 10%. Y como les mencioné, la publicación y la difusión siempre es en el territorio nacional. Ahora va a continuar Yadira con un recorrido en nuestra página web y sobre todo en el formulario. Una vez que
ustedes hayan terminado de elaborar su plan de trabajo y hayan llenado el cronograma y presupuesto, que es un adjunto de la convocatoria, entonces deben de proceder a llenar el formulario que está en línea. Adelante, Yadira. Gracias, Violeta. Déjame proyectar. Y confirman. Sí. Ya, proyectar de más. Listo. Entonces, para ubicarnos dónde van a encontrar el formulario de propuesta, es importante entrar a la página de Senacid. En la página de Senacid, en la parte de abajo, hay varias actividades y ustedes deben de seleccionar la que dice actividades de ciencia y tecnología. Una vez que entran a esa área, les va a aparecer esta pantalla donde la primera convocatoria que aparece es la convocatoria de nuevos investigadores e innovadores. Le dan clic en leer más y entran a toda la información de la convocatoria. En el punto 4, que es el formulario de propuesta, aquí ustedes ven, van a encontrar todos los documentos de los que ha estado hablando Yadira Batista y Violeta. En el punto 4 es el formulario de propuesta y como bien lo indicó Violeta, este punto deben de llenarlo una vez que ya tengan su plan de trabajo, que tengan todo el cronograma, el presupuesto, todos los documentos anexos que se les pide dependiendo de la categoría. Una vez que tengan toda esa documentación, entran al formulario de propuesta donde dice ingresar y automáticamente se les va a aparecer esta pantalla donde van a completar los datos del formulario de propuesta. Ok. En el punto 1 del formulario de información general de la propuesta, ¿qué van a completar allí? El título de la propuesta, que ya lo tienen en el plan de trabajo, nombre del estudiante, el grado académico que cursa ese estudiante, ya sea si está aplicando a la categoría A, licenciatura, la categoría B, maestría o doctorado. Luego, en el 1.4, ustedes identificaron cuál es la categoría a la que aplica, van a seleccionarla. El área temática, que ya Yadira le estuvo indicando todas las áreas temáticas, ya ustedes la identificaron, solamente es seleccionar el área temática de esa propuesta. El presupuesto de la propuesta, como lo indicó la ingeniera Violeta, una vez que ya ustedes tienen el monto total de ese presupuesto, que no debe exceder el monto de la categoría a la que están aplicando, lo van a introducir aquí. En el 1.7 van a colocar el monto de si tienen alguna fuente de financiamiento externa, ya sea la universidad, el centro de investigación o alguien externo a Senacid que le está apoyando con la ejecución del proyecto. Aquí ustedes van a colocar ese monto, incluyendo hasta aportes en especies. Colocan el monto de ese aporte. La fecha tentativa para iniciar la ejecución de la propuesta. Es importante lo que dice la nota, que se recomienda que las actividades a desarrollar se planifique para 2 meses aproximadamente después de la fecha de cierre de la convocatoria. Quiere decir que si la convocatoria cierra el 26 de julio, ustedes no deben planificar ninguna actividad antes del 26 de septiembre. O sea que su fecha de inicio puede ser posterior al 26 de septiembre del 2022. En el punto 1.9, allí van a colocar el periodo de duración. Como ya lo tienen identificado en el cronograma, solamente es decir si son los 18 meses, si son 15 meses, si son 14 meses, lo colocan aquí. Luego ponen siguiente, les va a aparecer el 2.1, que son los datos generales del estudiante, en este caso del investigador principal de la propuesta. Van a colocar sus nombres, su apellido, la nacionalidad, número de cédula, la dirección exacta de su domicilio, el teléfono fijo, en este caso es opcional,
Teléfono móvil, sí es importante que lo coloquen porque ustedes van a estar en contacto, si se gana la propuesta, el proyecto, van a estar en contacto con los coordinadores, acá con Senacid, necesitamos esa información. Correo electrónico, muy importante, género, universidad donde cursa sus estudios, deben colocarla, y el título a obtener. Acá es importante en el 2.112 el programa académico que cursa, indicar si es financiado por Senacid, sí o no. Y el año académico que cursa, ya sea tercero, cuarto año, quinto año o dependiendo si es de posgrado. En la siguiente página le va a aparecer los datos generales del investigador tutor. Recuerden que todos los proyectos deben tener un investigador tutor. Acá van a colocar su nombre, el campo de especialidad y el correo de esa persona. En el 2.3 van a colocar los datos generales de la institución donde van a desarrollar la propuesta, ya sea en un centro de investigación, en una universidad. Te van a colocar el nombre legal de esa institución, el nombre del representante legal, la actividad a la que se dedica, dependiendo de qué tipo de institución es, el centro de investigación, en el caso de que si lo van a hacer en una universidad y la investigación la van a desarrollar en algún centro que pertenece a esa universidad, entonces colocan esta en el punto 2.3.4. La siguiente página les va a aparecer lo que son los datos generales del administrador de fondo. Este es un punto obligatorio, o sea, toda propuesta debe constar con un administrador de fondo. Entonces, aquí van a colocar el nombre legal de esa entidad, tal cual aparece en la cédula o en el registro público, el RUT o número de identificación y el nombre del representante legal. Actividad a la que se dedica, la persona de contacto en la entidad, es muy importante, teléfono de la entidad y de las personas de contacto, correo electrónico de esa entidad o persona de contacto. Ubicación geográfica de la ejecución del proyecto. Ok, puede ser que su proyecto, ustedes lo van a desarrollar, por ejemplo, en la provincia de Coclé, en el distrito de, no sé, Penonomé, ¿qué corregimiento? Puede ser que allí es la ubicación geográfica del proyecto. Y en el 2.6 van a colocar el área geográfica de impacto. Puede ser que su proyecto esté ubicado en Coclé, pero tiene un impacto a nivel nacional o va a tener un impacto en la ciudad de Panamá. Entonces aquí deben colocar esa información. Si es el mismo lugar, pues ustedes repiten la información de que va a ser en la misma provincia, distrito o corregimiento, dependiendo del área. Importante acá, las regulaciones y declaraciones, aspectos y regulaciones legales relacionadas con la propuesta. Este punto 3 dice que deben incluir en este punto aquellos aspectos y regulaciones especiales a tomar en cuenta durante la ejecución del proyecto. Por ejemplo, el tema de bioética, de género, propiedad intelectual, medidas sanitarias, permisos, manejo de muestra, colectas de muestra. O sea que si, por decir, su proyecto requiere comité de bioética, ustedes deben colocar aquí que su proyecto requiere comité de bioética y se va a estar haciendo los trámites una vez, como lo establece la convocatoria, los requerimientos de la convocatoria. O su proyecto requiere muestreo en campo y necesitan permisos de medio ambiente, o necesitan enviar muestras al extranjero y necesitan tramitar algunos permisos. Toda esa información deben colocarla en este punto. Declaraciones del proponente y tutor. En este 4.1 declaramos que la propuesta, el texto y las gráficas presentadas en la convocatoria son originales. En teoría, todos deberían de contestar si son originales, ¿verdad? En el 4.2 dice, declaramos que cumple con el requisito de no haber presentado otra propuesta igual o que haya sido anteriormente financiada por su ejecución en el marco de la misma convocatoria u otra convocatoria de la Senacid. O sea que aquí ustedes tienen que decir de que si en caso tal la propuesta fue presentada ya sea en la convocatoria de nuevos investigadores o en otra dirección, en otra convocatoria,
pues entonces es importante que ustedes indiquen de que si sí o si no fue presentada. En el punto 4.3 declaramos que he leído el artículo 17 del reglamento de la convocatoria para el financiamiento no reembolsable de subsidio económico a proyectos beneficiados de los programas de la CENACIT sobre prohibiciones para participar en la convocatoria y que me encuentro excluido de todas estas condiciones. Importante, el reglamento está dentro de los documentos que aparecen en la página de CENACIT. Es importante que ustedes lean este artículo porque ahí hay una serie de prohibiciones que aplican al investigador. Entonces es importante que ustedes tengan presente cuáles son sus prohibiciones que tiene para participar en la convocatoria. Y aquí si colocan no, deben explicar por qué no. En el 4.4, que habla sobre declaramos que he leído y estoy de acuerdo con la obligación de cumplir con los términos y condiciones establecidos en la presente convocatoria, el anuncio y las bases de la convocatoria y el reglamento de convocatoria pública para el financiamiento no reembolsable de subsidio económico a proyectos beneficiados de los programas de la CENACIT, aprobado por la resolución administrativa o Junta Directiva 01 del 13 de enero del 2022, publicada en la Gaceta Oficial y que está disponible en la página web. Aquí entonces es importante que lean todos esos documentos, como les comenté, el reglamento, las bases, el anuncio. Es importante que ustedes tengan conocimiento de toda esa información cuando van a aplicar a la convocatoria. Y en el 4.5 dice, declaramos que reconozco que es mi responsabilidad y no de la CENACIT asegurarme que la propuesta entregada esté completa, cumpla con todos los requisitos solicitados y haya sido recibida en el plazo previsto. Es importante que ustedes tengan mente de esto, o sea, ustedes son los responsables de toda la documentación que van a entregar a CENACIT para participar de la convocatoria. Entonces, claro está, deberían de colocar todos que sí están de acuerdo de que son responsables de esto. En caso de que sea no, pues ustedes deben de explicar allí por qué no. Y este es un punto importante, consentimiento para el manejo de datos. Consentimiento para el manejo de datos dice que en atención a que la propuesta contiene datos personales, autoriza a la CENACIT a que remita dichos documentos a los miembros del Comité Externo de Evaluación por pares con la finalidad de que realicen las evaluaciones de esta. Hacemos la salvación que todos los miembros del Comité Externo de Evaluación suscribirán una declaración de confidencialidad antes de iniciar el proceso de evaluación. O sea, para que ustedes continúen en el proceso de evaluación de las propuestas, pues es importante que ustedes coloquen que sí están de acuerdo de que la información la podamos enviar a nuestros evaluadores externos, y aquí hacemos la aclaración de que todos los evaluadores firman una declaración de confidencialidad, o sea que ellos no pueden estar ni utilizando información de la propuesta ni divulgándola por otros medios, es exclusivamente para el proceso de evaluación. Entonces, una vez que finalizan completando todos los datos del formulario, ustedes le deben dar enviar. Importante, cuando ya ustedes llenan este formulario, ustedes envían y por allí mismo deben enviar los documentos a través del correo de CENACIT. Esto nos llega a nosotros automáticamente, pero los documentos deben ser enviados a través del correo. O sea que si ustedes envían esta propuesta a las 2:59 y usted dice, bueno, yo como a las 3:30 voy a mandar mi propuesta, pues ya se queda por fuera todos los documentos, porque la hora que se toma es la hora de entrada de los documentos al correo de CENACIT, ani@cenacit.gov.pa. Entonces, eso es muy importante que lo tomen en cuenta, que al enviar este documento no quiere decir de que más tarde voy a enviar o el próximo día voy a enviar los otros documentos al correo, porque se va a tomar la hora del correo donde se está enviando la documentación. Así que este es el último paso que deben hacer para enviar los documentos al correo de CENACIT.
Gracias, Yadira, por tu intervención. Vamos a proceder a leer algunas preguntas que nos han hecho en el chat, las cuales hemos estado contestando, pero queremos que queden grabadas al momento de que si quieren bajar nuevamente la sesión y puedan ver algunas interrogantes que hemos respondido. Yadira, una de las cosas que estaban preguntando es por el tema del formulario, que si el formulario se pueden subir los documentos. No, como les acabo de explicar, el formulario solamente es para completar información general de la propuesta y todos los demás documentos, el plan de trabajo con todos sus anexos, deben ser enviados al correo de Senacid, al correo ni@senacid.gov.pa. Y lo que les comenté, que es importante no esperar al último minuto para entonces enviar los documentos o el formulario. Tratar de hacerlo con tiempo para que no se quede por fuera su propuesta. Gracias. Yadira Batista. Nos preguntan, César Amaya nos pregunta que si la aplicación son solo para estudiantes que realicen investigación en el país. Bueno, es importante que... Micrófono cerrado, Yadira. Ya, ahora sí. ¿Tú lo escuchas? Yo no lo escucho. No te escucho. Repíteme la pregunta. Sí, que si es para realizar solamente, si el apoyo que se está dando es para realizar, que realicen la investigación en el país solamente. Bueno, es dependiendo la categoría. Sí, es solamente para el territorio panameño, según la categoría que... A y B. Y para la categoría C se permite que un estudiante que esté haciendo programas, por ejemplo, compartidos o sándwich, es decir, que esté estudiando fuera, pero su investigación la está haciendo en el país, se le brindan, de acuerdo a los rubros permitidos, una serie de apoyos. César, sí, en respuesta a tu pregunta es que toda la investigación tiene que impactar o se tiene que desarrollar en el país. No tenemos fecha tentativa para la siguiente convocatoria. De hecho, nos preguntaban cuántas veces al año lanzamos esta convocatoria. Se lanzan 2 veces al año. Nosotros lanzamos una a inicio de año y esta es nuestra segunda convocatoria. Bueno, la otra la habíamos lanzado muy al final, que impactó realmente a inicio de este año. Sí, los invitamos a que estén revisando nuestra página web. Ahora en Senacid se ha implementado un calendario donde ustedes pueden ver todas las convocatorias que se van a realizar de todos los programas que llevamos a lo largo de los meses. Si hay algún cambio, inmediatamente se notifica en el calendario de haber algún cambio, pero en teoría esta convocatoria sale 2 veces al año. Deben de estar revisando entonces a inicio del próximo año. También nos preguntan en cuanto a si cuando están haciendo un gasto, por ejemplo, y les sobra dinero, si se debe hacer la devolución una vez que se concluya el proyecto. La pregunta en sí era de Eduardo, dice de José, se me perdió. Bueno, en conclusión, José, es realmente que una vez que tú concluyas todo el proyecto, nosotros te vamos a notificar, por ejemplo, en la etapa 1 te quedó tanto fondo y en la etapa 2 te quedó tanto fondo, al final se debe hacer una sola devolución. Es importante que ustedes tomen en cuenta que si ustedes vieron, nosotros les presentamos que hay una lista de rubro de gasto. Si ustedes ven, él decía, el 1 es insumo, maquinaria y equipo, y ustedes van a poner un monto global para esas 3 actividades. Cuando ustedes hacen el gasto, ustedes no se pueden sobrepasar del monto que ya fue aprobado y refrendado en el contrato. ¿Esto qué quiere decir? Si en esa sección había $5,000, yo no puedo decir, no, es que me quedó en el viático y por eso es que voy a gastarme más insumos. No, eso genera inmediatamente una adenda. Tampoco pueden hacer el gasto previa autorización de Senacid, y eso lo dice su contrato. Por tanto, es importante que ustedes se manejen con el presupuesto que queda refrendado en su contrato y vayan por cada uno de los renglones y ese es su tope máximo. ¿Puedo leer una de las preguntas, Violeta? Sí, claro.
En otro chat están también contestos. Buen día, un estudiante, Ixela Quiroz, la categoría C, actualmente con beca doctoral otorgada por la CENACYT, ¿puede participar en esta convocatoria? Sí, yo le había contestado a Ixela, pero es buena pregunta. Todos los becarios de CENACYT pueden participar en esta convocatoria, porque las becas de CENACYT solamente dan fondos para la manutención, para la matrícula y seguro, la computadora. Eso quiere decir que no nos pueden volver a pedir una computadora en esta convocatoria, y seguros. Los que están en el extranjero pueden pedirnos apoyo para venir a Panamá, para hacer su trabajo de campo. No nos pueden pedir manutención porque eso ya está contemplado en su presupuesto de beca. Igual manera los que se encuentran en el país realizando estudios. Creo que Dina también nos hacía la misma pregunta en cuanto a qué apoyos podía tener. Viáticos no, viáticos diarios no para ir y venir al programa, porque obviamente eso está parte de su manutención, pero sí, necesitan ir a hacer una colecta, por ejemplo, en el interior. Ustedes pueden incluirlo dentro de viáticos si no necesitan ningún otro gasto. Acuérdense de lo que les expliqué. Si necesitan incluir gasto de lancha, viático, transporte y una serie de otros subcontratos, ponen viajes de campo y todo eso lo enmarcan allí. Si solamente es el viático diario, utilizan el 18, y si solamente es movilización, entonces utilizan el 19. Una de las preguntas que dice Maribel Juan de Adames, dice, las horas dedicadas a redacción y revisión bibliográfica no se contempla como gasto. Siempre he tenido la confusión al respecto. La bibliografía que dice el presupuesto es si necesitas un material de apoyo con referente a la propuesta, algún libro o algo que necesitas bajar de la web, entonces tú lo colocas en recurso bibliográfico, pero como que las horas dedicadas a la redacción, no, porque acuérdate que todo lo que está dentro del contrato es después que firmas la orden de proceder. Así que... No, me imagino que se refiere a la redacción y revisión bibliográfica o de la bibliografía o también del artículo, por ejemplo. Todas esas actividades que las debe de hacer el nuevo investigador, la redacción de los proyectos, de los entregables, es parte de las acciones que él debe hacer. Escribir su tesis de igual manera. Escribir el paper lo hace en conjunto con el tutor. Entonces esas horas no se pueden pagar. Eso es parte del apoyo. Aparte que el tutor recibe un reconocimiento al final del proyecto siempre y cuando se hayan cumplido con todos los entregables en fecha oportuna. El tutor sí puede ser extranjero, pero tiene que estar radicado en el país, y a él no se le considera gasto porque se le hace un reconocimiento al final. Maribel también pregunta si el tutor es del extranjero, ¿se requiere un viaje hacia Panamá? Pues no contempla eso. No. En el caso, también nos preguntaban si el software puede ser contemplado como recurso bibliográfico. Sí. Todo lo que son los software los incluimos en ese rubro. Fran Aguilar pregunta que si las capacitaciones de corta duración se pueden incluir visitas a laboratorios al extranjero y cuánto sería la duración. Pues realmente no, porque no incluye pasaje aéreo. O sea, que no se te incluiría, pues no hay ni pasaje aéreo, ni la duración más. Bueno, no hay pasaje aéreo. Esta convocatoria está dada para apoyar a que se hagan investigación, es decir, que al final como producto esté la tesis del estudiante o la publicación en el caso de doctorado de... Pero si se requiere llevar una muestra de Panamá hacia acá, eso sí entra. Eso sí enviar, no irla a llevar, es enviarla. Ajá, exacto. El envío. ¿Pueden ser 2 estudiantes? Pues no, porque leímos que la convocatoria no hablaba de 2 estudiantes. En lo que es en la categoría. Pueden ser 2 estudiantes siempre y cuando haya un estudiante que es el investigador principal y los otros sean colaboradores. Pero solamente en esta convocatoria se colocó para un solo estudiante. Sí, en esta no se abrió para equipos. Dice, puedo repetir los objetivos específicos porque hay actividades que realizaré en ambas etapas que van ligados al mismo objetivo específico.
Sí. Sí. Podemos realizar muchas actividades, tener un solo producto con un solo objetivo específico. Eso no hay ningún problema. Y lo puedes repetir en la etapa si no lo has culminado. Si, por ejemplo, en tema de identificar una especie, lo haces en la primera y en la segunda que terminas de hacer la colecta y terminas de hacer el análisis, sí puedes poner ese objetivo en la primera y en la segunda etapa. No hay ningún problema. El cronograma hay que colocarle fecha de inicio, o si inicia una vez se recibe el presupuesto, pues no, porque el formulario, el formato lo que tiene es 1, 2, 3, 4, son números y realmente empieza a correr cuando firmas la orden de proceder. Así que ahí no hay que poner fecha. Ya Yadira explicó que deben ser adjuntados todos al correo DNI y llenar el formulario, pues. Por eso es importante que ustedes estén claritos con todas las bases. Cuando ya tienen todos los archivos que se le están solicitando y los tienen grabados a su computadora, entonces se sientan a colocar todo lo que se le está solicitando para que no se le quede ni un documento por fuera. Aquí hay una pregunta, dice, si para la divulgación se planifica un seminario o taller, ¿se puede incluir un visitante experto del extranjero? No. Allí dice publicación y difusión de sus resultados. Lo que se espera es que sea el nuevo investigador el que haga la difusión de toda la investigación que realice. Esto con el objetivo de que se vaya desarrollando. Así que no, lastimosamente no podemos traer una persona. Luisa Morales hace una pregunta. Violeta. Dice que, hola, si el proyecto se desprende de otro proyecto de I+D, el cual está impulsando un estudiante doctoral, ¿solo con la carta de aceptación de la institución extranjera es necesario? El estudiante, si el estudiante realiza sus estudios en el extranjero, él tiene que traer la carta de la universidad y la carta del centro de acogida en Panamá. Acuérdense que él es el que va a participar como nuevo investigador, no es el tutor. Así que nosotros debe indicar en la propuesta que esto es parte de una propuesta de I+D con su código. Sin embargo, en este programa, el que aplica es el estudiante. Nosotros vamos a verificar la condición de 1, si es estudiante panameño, 2, si lo realiza en Panamá o en el extranjero. De ser en el extranjero, tiene que traer la certificación de estudiante en la que indique en qué parte del programa está en el año 1, en el año 2, en el año 3. Y 3, el centro de Panamá que está acogiéndolo. En el caso, me imagino, de Luisa Morales será la Universidad de Panamá, o no sé, con el centro de investigación que esté realizando. Dice que Luisa Morales pregunta que por otro lado, si está comenzando, ¿sería solo para el inicio de su trabajo como diagnóstico por los 18 meses? Un doctorado son 3 años, creo que no. Sí, el doctorado puede ser de 3 años, sin embargo, recuerden que importante es que ellos no estén en la parte de las materias, sino que ya estén realizando su investigación, que por lo menos hayan presentado su anteproyecto de tesis. En el caso de los doctorados que son 100% de investigación, que son los 3 años, lo ideal es que esté más o menos ya haya transcurrido el primer año, para que los 2 últimos años esté en el desarrollo de la propuesta. Es por eso que se les pide que los de doctorado entreguen en la publicación, porque para graduarse uno de los requisitos es haber publicado. Entonces, no pueden aspirar a que sea una persona que va a iniciar su doctorado quien participe en esta convocatoria. Ya debe por lo menos haber transcurrido un periodo del doctorado. Aquí hay otra pregunta. ¿Se contempla el empastado de la tesis entre los rubros? Sí. Sí, porque ya es la tesis final. O sea, nosotros le pagamos desde la impresión, el empastado y el USB para que nos los entreguen a nosotros. Yo no sé si leíste esta Aquí hay otra referente al tema, Yadi. Dice, la tesis debe ser sustentada y nosotros le otorgamos fondos para eso, y pues los productos sería la entrega de la tesis para el caso de nosotros en el USB firmado por el tutor, fotos y evidencia de las charlas, si la hicieron, si fueron a un congreso, si fue póster, todo eso tienen que entregar evidencia. Ese pues no lleva objetivo específico.
Acuérdense que los objetivos específicos van ligados con la propuesta, porque muchos ponen objetivos específicos en lo que es publicación, en la compra y la adquisición. Pues no, nada más son los objetivos específicos que ponemos en el plan de trabajo, lo debemos trasladar a lo que es el cronograma que explicó Violeta. Acá hay otra pregunta, dice, si es solo un estudiante para tesis, ¿se podría incluir varios colaboradores? Sí. Sí. Es importante también que las 30 páginas quede claro de que va desde la portada hasta el cronograma. Todo lo anexo, como lo dijo Yadira, va a ir anexado en el NI de su propuesta, en el NI@cenacid.gov.pa con todos los requisitos que tiene la base. Yo creo que aquí hay una pregunta que no sé si... A ver, Luis, una persona que ha sido beneficiada como generación de capacidades puede participar si está cursando doctorado nacional. Sí, efectivamente puedes estar siempre que te pagues algo, hayas entregado tu proyecto y hayas cerrado, nosotros te daremos el pagisalvo de Cenacid, lo que te permite participar en cualquier convocatoria de la Cenacid. Acá hay otra referente, dice, ¿se puede participar en esta convocatoria aún si se forma parte de otra de Cenacid? Sí, siempre y cuando tengas disponibilidad de tiempo. Se recuerdan que Yadira les explicó que ustedes tienen que hacer un desglose del tiempo que le van a invertir. Una de las cosas que nosotros preguntamos o que comparamos dentro de los proyectos es ver quién más tiene proyecto en otra dirección. Por eso porque firman el pagisalvo, nos hacen anotaciones cuando una persona está sobrecargada, pero si tienes proyecto en I+D o tienes proyecto en innovación o en aprendizaje, puedes participar en nuestra convocatoria. Inclusive ser becario de Cenacid, puedes también participar. Lo importante es que estés al día en todos tus entregables. Tú contestaste la de Dina, que dice que si el doctorado se está realizando en la Universidad Panameña, entra en la categoría B. Sí, todo lo que es en el extranjero entra en la categoría C, porque son estudiantes que vienen al país a realizar su investigación, y los estudiantes que están financiados o no por Cenacid de posgrado, es decir, maestría o doctorado, entran en la categoría B. Acá hay otra, dice, si es una estudiante de posgrado, en vez de tesis, puede entregar un artículo científico en una revista científica reconocida a nivel nacional. Bueno, nosotros pedimos normalmente tesis para el tema de los posgrados y la maestría. Sin embargo, siempre el tutor a veces los incentivan a que publique y eso también es aceptado. Pueden entregar la publicación. Nosotros, lastimosamente, esta convocatoria tiene como requisito para la A y la B, corrígeme Yadira, es la entrega de la tesis y solamente en la C se puso la publicación. Eso no quita que puedan publicar. Si quieren publicar, pueden hacerlo. Pueden hacer el pago de haber sometido el artículo, porque en difusión pueden poner ahí el pago del artículo. Siempre y cuando los $15,000 estén repartidos dentro de su presupuesto, porque no se pueden pasar de allí. 15 para la A, 20 para la B. Dice Luisa que debe trabajar en una institución superior, el Ministerio de Educación. No sé qué se... No, el estudiante debe de estar cursando en una universidad aprobada por el CONAUPA o acreditada por el CONIAUPA. Su tutor puede estar haciendo investigación en cualquier institución. Puede ser pública, puede ser privada, puede ser un centro de investigación. Lo importante es que tenga el tiempo de dedicación para guiar al estudiante. Madeleine Rodríguez hace una pregunta, pues como yo les indicaba en el inicio de la capacitación, es importante, muy importante que ustedes lean el anuncio y hacerse ustedes la pregunta. ¿Aplico como estudiante panameño? Sí. ¿Estoy cursando mis 2 últimos años? Sí. En licenciatura, en posgrado, en doctorado, todos los requisitos lo tienen en el anuncio. Entonces son ustedes los que dicen, sí puedo participar porque tengo todos los requisitos para poder colocarlo dentro de mi proyecto, pues es el mismo proponente. Así que es importante que ustedes estén claros con el anuncio. Si ustedes pueden cumplir con el anuncio, ustedes cumplen con todos los documentos que se les está solicitando. Es así
Muy sencillo. El tutor, nos preguntan de que si el tutor puede pertenecer a un centro de investigación o a la universidad. El tutor puede pertenecer a centro de investigación, como les dije, universidades privadas. Lo importante es que tenga un vínculo con el estudiante. Algunas de las preguntas que nos han hecho en el comité evaluador, sobre todo en el último, es si el tutor no pertenece a la universidad, ¿cómo garantizan que realmente esa tutoría o esa actividad que está realizando el estudiante va a ser reconocida? Normalmente lo que han hecho los estudiantes que están bajo esa situación es que tienen un tutor que es con el que presentan el anteproyecto de tesis en la universidad, adjuntan eso, donde hay una aceptación de colaborar con el tutor que está fuera de la universidad. Pregunta Aquí hay una pregunta. Juan Medina, ¿no? No. Dice que si la categoría A y B se entrega tesis, ¿cuándo se considera que una propuesta es de tesis y cuándo se considera que es una línea de investigación? Pues la línea de investigación es para la categoría B. Y para la categoría C. En la C. Y la A y la B deben entregar tesis. Entonces es un trabajo de tesis. Acá hay una pregunta, dice, ¿el estudiante colaborador puede salir en la tesis para la facultad? ¿El estudiante colaborador puede salir en la tesis para la facultad? Sí, claro. Sí, nosotros hemos tenido la tesis que la presenta un estudiante y sale luego colaboradores, inclusive pueden ser tesis de 2 estudiantes. Y a nosotros, obviamente, el trabajo lo ha hecho el principal. Lo importante es que la responsabilidad principal del proyecto lo lleve el nuevo investigador. Acá hay otra, dice, consulta, si vivimos en el interior y tenemos que trasladarnos a la ciudad de Panamá para desarrollar el proyecto, ¿los gastos de alojamiento por alquiler se pueden incluir? Bueno, realmente yo le contesté esa pregunta y pues lo que se le incluye realmente es viaje de campo. Viaje de campo, si tiene que hacer alguna recolecta o alguna compra de algo, sería por el medio de viático, pero como que nosotros le demos un hospedaje como tal, no, ese rubro no lo contemplamos en la convocatoria, pero sí contemplamos el 10% total del presupuesto presentado. O sea que ese estudiante tiene, si aplica la categoría A, tiene $1,500 repartidos, 750 en la primera y 750 en la segunda. Y es para aquellos casos donde, pues, por recursos no puedo estar en el lugar donde voy a investigar. Hay una pregunta. Estoy cursando segundo bloque de maestría. ¿Calificaría? Segundo bloque sería segundo año. Si estás en el segundo año no tienes ningún problema, siempre y cuando no te excedas. Por ejemplo, aquellos programas que son financiados por Senacid, ellos tienen 24 meses para terminar su programa y tienen, creo que el programa hasta 36 meses, dependiendo, 30 o 36, dependiendo del programa que esté escrito, para poder terminar de sustentar y entregar el cierre del programa. Tienes que verificar que tu cronograma no exceda de ese tiempo. Es importante que había una pregunta que ¿cuándo debo iniciar el programa? El proyecto lo debes iniciar inmediatamente tu proyecto sea refrendado. Nosotros les hacemos una notificación del refrendo y desde ahí comienza el día 1 del mes 1 del cronograma. Maribel Juan dice que creo que me confundí con el anuncio. Estudio doctorado en una universidad privada nacional y estoy en tesis, no aplico, ¿verdad? Volvemos de nuevo, si entras en las 3 categorías y eres panameña, entras. Y tienes... Sí, la nacional entra, doctorado nacional entra en categoría B. Recuerden que en la categoría B dice posgrado, posgrado incluye maestría o doctorado. Todos los que están en el territorio nacional entran en la categoría B, maestrías o doctorados. Dice acá, en el requisito o producto correspondiente a la entrega de tesis debe ser dentro de los 18 meses a partir de septiembre y se exige
sustentación o solo entrega Senacid? Solo entrega Senacid, como lo dice en las bases. Las bases dice entrega de tesis, más no sustentación. Por eso que cuando pues damos este tipo de capacitación, siempre aquellas cosas, y lo dice pues la parte legal de nosotros, todo lo que no está escrito pues se puede hacer. Lo que está escrito y entra como un requisito es lo que debemos hacer. ¿Cuándo más o menos salen los resultados? Esa pregunta es importante porque debemos de, con el cambio de reglamento que les indicó Yadira al inicio de su intervención, es importante que ustedes sepan que tenemos una serie de tareas que hacer, no solamente con enviar la propuesta, sino todo lo que viene después de ella. Nosotros vamos a cerrar esta convocatoria el 26 de julio a las 3 de la tarde. Ustedes, si alguien no envió la propuesta antes de esa hora, por favor no la envíen porque no la vamos a recibir. Nosotros como Senacid, con el cambio del reglamento, tenemos 30 días calendarios, ni siquiera hables, calendarios, para publicar los resultados. Y todo aquel que sea beneficiado, que nosotros en ese anuncio, pongamos que se benefició, tiene 21 días para entregarnos las observaciones, el plan de trabajo con las observaciones incorporadas del comité evaluador. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente nosotros estemos divulgando los resultados a finales de agosto y ustedes deberían estarnos entregando el proyecto ya subsanados a mediados de septiembre. Luego de eso viene el proceso de firma del contrato y el proceso de refrendo de Contraloría, que pueden incorporarle un mes más, lo que los pone a ustedes a estar arrancando el proyecto a mediados o a finales de octubre. Por tanto, si ven, es una convocatoria bastante corta que tiene tiempos que se deben cumplir. Importante, ya desestimamos proyectos que no entregaron los planes de trabajo. Los que lleven comité de bioética, los 21 días no es que se les alargan a 60. Tienen que entregar el plan de trabajo dentro de los 21 días. Tienen que entregar que sometieron su proyecto al comité de bioética. Y van a tener 60 días para poder que su proyecto sea aprobado por el comité de bioética. Una vez transcurrido ese tiempo, pasa lo mismo que con el plan de trabajo. Llegó la fecha y no lo entregaron, tenemos que desestimarlos por incumplimiento. Sí, es importante que apenas que ustedes reciban la notificación de que son beneficiados del programa, comiencen a trabajar en incorporar estas observaciones. Nosotros, de todos modos, vamos a hacer algunas sesiones con aquellos que se vean beneficiados para poder solventar cualquier duda que no les quede claro de la adecuación y poder que nos entreguen en tiempo oportuno sus planes de trabajo y se vuelva entonces todo el proceso administrativo para formalizar su contrato. ¿Tienes? Hay una pregunta acá, referente a lo del comité de bioética. Es importante de que los 60 días que les da adicional el reglamento para presentar la aprobación del comité de bioética empieza a contar a partir de la publicación. O sea que ustedes de una vez deben empezar el trámite porque ya empieza a contar los 60 días. Aquí hay una pregunta, dice, si el NI acaba antes del proyecto, ¿puede presentar los informes a Senacid? Sí. Puede presentar en cada etapa y ir adelantando. Si, por ejemplo, tenía planificado hacer su primera etapa en 9 meses y la hizo en 7, entrega su proyecto, su informe, nosotros hacemos el recibido conforme de que ha cumplido con todos los entregables de esa etapa no tanto por la ejecución del proyecto, sino por las compras que van a realizar. Entonces, ya tienen un pequeño colchón de eso. Si lo van a entregar antes, no hay ningún problema. El problema sea que las compras no le llegan a tiempo, entonces tendrían que pedir una adenda. Así que también pregunta Ana Castro que si la categoría B puede entregar manuscrito o publicación. Pues la categoría B es tesis y de no ser tesis debe ser... Adicional lo puede entregar. Y pues, exacto, puede ser una publicación de no ser tesis.
no sé. Pero no tanto. No, tiene que ser adicional porque el anuncio dice tesis. Sí, exacto. ¿Qué sucede si soy becado de Senacid e incluyeron la adquisición de una PC, pero para mi proyecto necesito una con mejores recursos? Eso lo expliqué yo al inicio cuando hablamos del tema de los gastos de los rubros permitidos. No es que le estamos dando una PC al investigador. Es siempre y cuando la necesite y se evalúe dentro de su proyecto que la necesite para el uso de recolección de datos, de manejo de para aquí, para allá, o que no tiene, ¿verdad? Entonces se hace la adquisición y se verifica Senacid, verifica si se puede hacer la compra. Ahora, si el proyecto es de la parte tecnológica, pues eso sabemos que son equipos mucho más robustos y por ende son equipos que se quedan dentro de la universidad o del centro donde lo está, en la universidad, pues, donde lo está desarrollando. Sí, es importante que en el caso de que como esta va a ser una computadora adicional con otras condiciones, va a quedar en la universidad. Y eso va a ser parte de en la universidad o en el centro en el que esté. El numeral 1 referente a equipos. Está escrito así, una IP. Ustedes lo que tienen que hacer es dónde vayan a desarrollar. Entiendo que SENSI va a tener un piso en la UTP para el tema de investigación. Si el proyecto se va a desarrollar en esa área y de esa manera lo ponen, porque nosotros les pedimos a ustedes la carta aval de la universidad y le pedimos en qué lugar, una de las secciones dice dónde va a estar realizando el proyecto. Allí entonces ustedes van a determinar si los equipos adquiridos van a quedar en el centro o en una universidad o en la IP. Siempre es donde desarrollaron el proyecto. Hola, ya tenemos materias. No, referente a lo que consultaron en el formulario, ustedes deben definir allí dónde van a estar desarrollando la propuesta, y de hecho dice que si hay algún centro o algo, ustedes deben colocar ese nombre. Entonces, si es el caso en este caso de la pregunta, si es SENSI, entonces es allí donde se quedan los equipos. Hola, ya terminé mis materias de maestría. Estoy en espera de un código de tesis de la UP. ¿Podría aplicar aunque no tenga el código? Pues si no es requisito para nosotros, podemos aplicar, no hay problema. ¿Qué debo incluir? Siempre y cuando sea estudiante de la maestría, que todavía aparezca como estudiante de la maestría. ¿Y qué debo incluir en cada etapa? Kevin nos pregunta. No sé si es en cada etapa del cronograma, si es en cada etapa del cronograma, es lo que explicó hace un rato Violeta, que entra todo lo que es el cronograma, el presupuesto y la justificación del presupuesto, siempre tomando en cuenta los objetivos específicos, y por eso siempre lo decimos que los tutores deben estar los formatos o los formularios que se hacen acá. Sí. Al final, las etapas van a responder a la metodología. Y es lo que tú tienes que ver, dónde puedo hacer un corte para que tenga suficientes resultados para la primera etapa y luego ya lo que me queda para la segunda. Entonces, eso lo puedes ver muy bien con tu tutor. Recuerden que los tutores tienen también un formato que llenar en el que él certifica haber revisado todos los objetivos, la metodología y demás. Así que ese ejercicio lo vas a hacer con tu tutor de tal manera que él pueda ver contigo en qué momento hacen los cortes para cada etapa. Yo creo que terminamos allí. Sí, si se han solventado todas las dudas, no nos queda más que darles las gracias por la participación. Recuerden que esta sesión va a estar colgada en el canal de YouTube que tiene Senacid de Imagina TV. Ahí van a poder nuevamente verificar lo que hemos conversado la tarde de hoy. Cualquier duda que tengan, escríbanos al correo ni@senacid.gov.pa y estén muy pendientes de las siguientes actividades que tengamos en cuanto a Conexión Ciencia y las convocatorias que están próximas a lanzarse. De todos modos, muchas gracias por asistir y que pasen. Gracias. Gracias. Espérense, no se vayan ustedes. Voy a tomar una foto.